Mateo, capítulo 8, leemos los versículos del 5 al 13. El Espíritu, hablando a través de la palabra, dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, reinos del cielo, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que le presten atención al versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Te repito el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay una palabra que Dios tiene para ti hoy. Hay una palabra que Dios ha diseñado para transformar tu vida. Dios le da un mensaje al centurión y le dice: ve, conforme hayas creído, ahora te sea hecho. El centurión no estaba pidiendo algo para sí mismo. El centurión no estaba pidiendo algo para un familiar. El centurión estaba pidiendo un milagro para alguien más. Y a través de la palabra que Dios declaró, la vida de alguien más cambió. Iglesia, esta es la palabra que traigo hoy de parte de Dios para ti. Una palabra puede cambiar el destino de alguien. Quiero repetírtelo. Una palabra puede cambiar el destino de alguien. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oro para que tu palabra sea como una semilla en el corazón de este pueblo. Y que esta palabra pueda fructificar al 100 segundos, minutos, horas después de ser escuchada. Y que esta palabra la podamos llevar a la práctica, porque tu palabra no solamente es para escucharla, tu palabra es para practicarla. La recibimos con gratitud en nuestro corazón y te damos gracias. Hermoso Espíritu Santo, ven, riega esta palabra y séllala en nuestro espíritu. En Jesús la recibimos con gratitud. Amén. La palabra de Dios es más poderosa de lo que nosotros en algún momento hemos considerado que es. La Biblia hace una explicación de cuál es el poder que tiene la palabra de Dios para poder afectar nuestra vida. Y es importante cuando nosotros nos adentramos a la Escritura y nos damos cuenta el efecto y el poder que esta palabra puede tener en nuestra vida. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos en el libro de Génesis la palabra de Dios teniendo efecto sobre todo lo que hoy nosotros conocemos, sobre la creación completa. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Y los versículos que continúan nos están enseñando de que cada uno de los astros que están colocados en todo el universo fueron creados por parte de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escucha esto, por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios.
Dios declaró una palabra y las estrellas fueron colocadas en el firmamento. Dios declaró una palabra y el sol fue colocado en su lugar. Dios declaró una palabra y la luna fue colocada en su lugar. Dios declaró una palabra y el firmamento, el universo completo fue hecho. Y la escritura dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que hoy podemos ver en el universo. Y muchos de nosotros nos sorprendemos porque constantemente hay muchas nuevas expediciones al universo y hay nuevas galaxias que están encontrando. Y nosotros pensamos son galaxias no exploradas. No. La probabilidad es más alta es que Dios todavía pueda seguir creando en este tiempo. Dios sigue creando el universo. ¿Y sabes cuál es el elemento que utiliza para crear el universo? Su palabra. Pero estas palabras, Dios también las pone en nuestra boca y es cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Porque cuando Dios pone estas palabras en nuestra boca, entonces la Biblia nos enseña que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso es que tus palabras debes de manejarlas con mucho cuidado, porque tus palabras pueden desatar vida o pueden desatar muerte. Proverbios capítulo 18 y versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen poder. En nuestra boca, en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Dios con su palabra creó el universo completo. La Biblia lo enseña y para nosotros puede ser algo extraño o algo raro el pensar que cuando el libro de Hebreos inicia hablando sobre nosotros conocemos el capítulo 11 de Hebreos como la galería de los hombres de la fe. Nosotros conocemos que todo el capítulo 11 habla sobre los hombres de la galería de la fe. Leemos el capítulo 1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. E inmediatamente se comienza el listado de todos aquellos héroes de la fe que aparecen allí. ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Es de que en el capítulo número 3 arranca el listado de todos estos héroes y dice, por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que su hermano y le fue contado por justicia. Pero cuando nosotros nos regresamos al versículo 2, encontramos entonces de que el escritor de Hebreos dice que por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces el primer héroe de la fe que encontramos en el libro de Hebreos no es Abel. El primer héroe de la fe que encontramos en el libro de Hebreos es Dios mismo, porque por su palabra Él creó el universo entero. Dios es la esencia de la fe. El primer héroe de la fe que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 no es Abel, es Dios mismo, porque el versículo 2 dice, Dios por su palabra hizo el universo y nosotros por la fe creemos que así fue hecho. Y un hombre entendió ¿por qué era tan importante? ¿Por qué es tan importante el entender y comprender lo que Dios con su palabra hizo? Porque cuando las palabras de Dios se colocan en nuestra boca, entonces en nuestras palabras está la palabra de Dios y esta palabra es una palabra que sale con poder. Y un hombre que narra el Antiguo Testamento entendió ese poder que hay en la palabra de Dios y entendió el poder de Hebreos capítulo 11, aun cuando todavía no se había escrito. Él lo comprendió muchos años antes, él lo comprendió y él declaró una palabra al universo y el universo inmediatamente se detuvo. ¿Sabes por qué se detuvo? Porque Hebreos 11 dice que Dios con su palabra creó el universo y cuando la palabra de Dios viene a nuestra boca, entonces de igual manera el universo responde a nuestras palabras. Cuando nosotros entendemos
que en nuestra boca está la palabra de Dios y esa palabra provoca poder, entonces nosotros podemos hablarle al universo y el universo puede y debe de reaccionar a nuestras palabras. Josué capítulo 10 y versículo 12 dice de la siguiente manera: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, escucha esta expresión: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse un día entero. Quiero que escuche el versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Hebreos nos dice que por la fe Dios con su palabra creó el universo entero, y Josué lo entiende, y Josué dice: si Dios con su palabra creó el universo entero, yo creo que también por mi palabra en el universo puede pasar algo. Y Josué le habló al universo, le habló al sol, le habló a la luna, y ¿qué crees que pasó? El sol y la luna obedecieron la palabra de Josué, porque Josué no estaba hablando en sus palabras, Josué estaba hablando en la autoridad de las palabras de aquel que creó el universo entero. Cuando nosotros entendemos el poder que hay en la palabra de Dios, nosotros podemos declararle al universo, y el universo se tiene que tender, tiene que detener y puede reaccionar y debe de reaccionar a nuestras palabras. El versículo 14 de Josué capítulo 10 es interesante porque dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Si tú por la fe te atreves a creer en el poder de la palabra de Dios, y esta palabra traspuesta a tu boca, esa palabra puede detener el universo mismo. Quiero que digas conmigo: una palabra puede cambiar un destino. Te lo voy a volver a repetir: una palabra puede cambiar un destino. Cuando nosotros entendemos el poder de la palabra de Dios, entonces a nuestro corazón viene la revelación del poder que hay en esa palabra, y esa palabra puede cambiar un destino. Mateo capítulo 8 y versículo 5 en adelante nos narran la historia de Jesús, un centurión y un criado. Hay un encuentro que Jesús tiene con ellos, aun cuando con el criado no lo tuvo físicamente, sí tuvo un encuentro. Y entonces el escritor de Mateo nos deja algunos detalles muy importantes para que nosotros podamos entender cómo, si nosotros creemos en la palabra de Dios y esta palabra en nuestra boca, y con la fe correcta, esta palabra puede cambiar el destino de un hombre. Dice el versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, atormentado. El centurión se acerca a Jesús y le dice: en mi casa tengo un criado. Este criado es paralítico y está siendo atormentado. Y cuando el centurión viene a Jesús, inmediatamente Jesús le da una respuesta. Lo interesante de todo esto es que en ningún momento el centurión le hace una invitación a Jesús a que le acompañara a su casa. Si nosotros leemos detenidamente, en ningún momento pareciera ser que Jesús se está autoinvitando.
Leamos nuevamente, dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En ningún momento de esa narración escritural nosotros encontramos que el centurión le haya pedido a Jesús que fuera a su casa, a diferencia de Jairo. La hija de Jairo estaba enferma y Jesús sí le pide a Jairo. Jairo le pide a Jesús y le dice, Jesús, ven a mi casa porque mi hija está enferma. Y entonces la escritura dice que Jesús comenzó a viajar a la casa de Jairo. Cuando las hermanas de María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro había muerto, también le hicieron la invitación a venir. Jesús, el que amas, ha muerto. Pero en el caso de este centurión en ningún momento le hace la invitación a Jesús para que vaya a su casa. Pero la respuesta de Jesús es impresionante, porque Jesús dice, yo iré y le sanaré. El centurión no le hace una invitación a Jesús, pero Jesús dice, yo iré y le sanaré. Y cuando aquel hombre escucha que Jesús dice, yo iré y le sanaré, inmediatamente le responde de esta manera. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Pareciera ser que esta expresión de no soy digno que entres bajo mi techo es lo mismo que estamos escuchando hoy en día, es lo mismo que hemos escuchado estos últimos 5 meses. Porque estos últimos 5 meses muchas personas piensan que el que los visita es indigno de entrar en su techo. Muchas personas dicen, no vengan a la casa. Es más, el gobierno mismo ha hecho las recomendaciones y también le recomendamos a usted, si usted no tiene por qué salir, no salga. No es un tiempo para estar haciendo visitas. Es más, en esta temporada que estamos viviendo, todos somos indignos de ir a la casa de alguien más. Si alguien necesita que oremos por él, somos indignos de ir a su casa. Lo que hay que hacer es tomar un teléfono y hacerle una llamada. Si alguien está pasando un tiempo de dificultad, no somos dignos ahora de entrar en la casa de ellos. Pareciera ser que lo mismo que el centurión le dice a Jesús, yo no soy digno, dice el centurión, que tú entres a mi casa. Yo no soy digno. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, parece que se escucha exactamente la misma expresión. No somos dignos de que alguien más venga a nuestra casa. El centurión le responde a Jesús y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. El centurión se sintió indigno de que aquel entrara bajo su techo, de que Jesús pudiera cruzar el umbral de su puerta y entrar bajo su techo. Y el centurión entonces, miren que es interesante, porque ni el centurión invitó a Jesús a ir a su casa, y Jesús prácticamente se autoinvitó para ir a la casa del centurión. Y ahora Jesús no le está preguntando nada al centurión, y al centurión se le ocurre, entre comillas, darle una cátedra de autoridad a Jesús. Porque mire qué es lo que dice en los versículos que continúan, en el versículo 9. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús dice, en todos estos meses que llevo predicando y he recorrido diferentes lugares de todo Israel, no he encontrado una persona que tenga tanta fe. Es que la fe es extraordinaria. La fe que tiene un hombre es exagerada. No he hallado un hombre
que tenga un nivel de fe como el que tiene este centurión. A Jesús le pareció extraordinario que este hombre, en lugar de decirle, sí quiero que vengas a mi casa, le dicen, yo no quiero que vengas a mi casa, porque sé que no soy digno de entrar, que tú entres bajo mi techo. Yo no soy digno de eso. Y Jesús dice, es extraordinario, es impresionante la fe que este hombre tiene. La fe que el centurión demostró en aquel momento sorprendió a Jesús. Quiero leerte la misma parte de la historia, solo que en la traducción al lenguaje actual. Y dice de la siguiente forma: pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted a mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedare sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Y miren lo que dice el versículo 10. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta de aquel capitán. Y les dijo, les aseguro que en todo Israel nunca, escuchen esta expresión, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí. Jesús le dice a la gente que le seguía, aquel hombre tiene tanta fe que a mí me sorprende que un romano confíe en alguien que no es de su nación. Jesús dice, es que la fe es extraordinaria. Hay tanta fe en este hombre. Y lo más impresionante de toda esta historia es lo que viene a continuación. Y entonces dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen el versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Hoy Dios te dice, ve y como crees a ti te sea hecho. Declara y como crees te sea hecho. Si tienes la fe de Josué, puedes declarar una palabra al universo y el universo va a reaccionar a tu palabra y el universo mismo se puede detener. En el libro de Josué la escritura dice, y ese día fue extraordinario. No hubo otro día como ese, porque Dios atendió a la voz de un hombre. Josué dijo, el universo entero se llenó, fue hecho por la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia, Dios ese día decidió atender a la voz de un hombre. Y Jesús le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Seguramente aquel centurión estaba extrañado de la forma en la que Jesús le estaba dando esta orden, pero él, aun cuando no quiso que Jesús fuera a su casa, sí tenía la fe para creer en la palabra de Dios y en el poder del efecto de la palabra de Dios. Dice la parte final de este versículo 13 de Mateo 8. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una palabra puede cambiar un destino. Te lo voy a repetir. Una palabra puede cambiar un destino. Una palabra puede cambiar un destino. Cuando tus palabras están alineadas
a las palabras de Dios. Una palabra que salga de tu boca puede cambiar el destino de alguien más. En esta parte de la historia bíblica encontramos a 3 personajes: Jesús, el centurión y el criado del centurión. Y Jesús envía una palabra. ¿Cómo envió Jesús la palabra? A la distancia. Hoy estamos en estas conferencias en línea y en los días que vengan tú vas a seguir recibiendo palabra a la distancia. Pero porque estemos a la distancia no significa que la palabra de Dios no cobre efecto en tu vida. Estamos a la distancia, pero esa distancia no es una limitante para la que la palabra de Dios cobre efecto en tu vida. Recuerdo la primera transmisión que hicimos exactamente desde este mismo edificio. Y mientras estábamos preparando para hacer la primera transmisión, yo entré en preocupación en mi espíritu. Y en ese momento le pregunté al Señor y le dije: Señor, porque el templo estaba totalmente vacío como está ahora. Y le dije: Señor, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la gente? Todo lo que tenemos es una cámara de televisión para poder llegar a ellos. ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a ellos? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: el problema de la distancia y el espacio lo tienen ustedes, porque yo no tengo problema con eso. Yo soy omnipresente. Lo que significa es que la palabra que ahora estamos declarando, la palabra que van a declarar los días que vienen, aun cuando se esté enviando desde este lugar, desde esta ciudad Quetzaltenango, desde esta nación Guatemala, puede tener efecto en tu casa, puede tener efecto en otra ciudad, puede tener efecto en tu continente, puede tener efecto en tu nación. Esta palabra que estamos declarando es una palabra que no está limitada a tiempo y espacio, porque Dios no está limitado a tiempo y espacio. El Dios en el que hemos creído es un Dios omnipresente. Dios le dice al centurión: conforme tú creíste, ahora así te sea hecho. Todo lo que el centurión quería era que su siervo fuera sano. Y la Biblia dice que en aquella misma hora el siervo quedó sano por el poder de la palabra. Una palabra puede cambiar un destino. Jesús siguió su ministerio y terminó su destino en la cruz del Calvario y salvándonos a todos. O sea que el destino de Jesús no fue modificado. El centurión siguió trabajando bajo las órdenes de Roma y de César. Siguió el destino de su vida. Pero aquel paralítico que estaba postrado en casa, aquel paralítico que necesitaba un milagro, aquel paralítico que ahora necesitaba que alguien hiciera algo por él, cuando Jesús declara la palabra, el centurión se atreve a creer. El destino de aquel hombre fue transformado. El destino de Jesús continuó su rumbo, el destino del centurión continuó su rumbo, pero el destino del paralítico nunca fue el mismo, porque por una palabra el destino de aquel hombre fue transformado. Cielos abiertos, esto fue lo que Dios me dijo que te dijera. Hay palabras que tú vas a declarar para que el destino de otras personas sean transformados. Dios me dijo que te dijera: no te limites al espacio y al tiempo. Yo voy a poner palabras en tu boca para que esa palabra caiga en el corazón de otras personas y esa palabra cobre el efecto que estamos esperando. No es tiempo de estar esperando que a ti te llamen. Es tiempo de tomar un teléfono y declarar una palabra sobre aquellos que hoy la necesitan. No tengas temor, declara una palabra. La palabra de Dios no tiene ningún problema con el tiempo y el espacio. Esa palabra hará un efecto en la vida de esa gente. Ahora, con esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, hemos tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, porque todo es por la gracia de Él, de hablarle a personas de otras naciones y de otras ciudades.
Hemos tenido la oportunidad de poder llegar a personas de Guatemala. Hemos tenido la oportunidad de poder llegar a personas de México. Hemos tenido la oportunidad de llegar a personas de Estados Unidos. Porque la palabra a la distancia de Dios no tiene ningún problema con el espacio y el tiempo. Los que tenemos problemas con el espacio y el tiempo somos nosotros, pero la palabra de Dios y Dios mismo no tiene ningún problema. Y dice la parte final de este versículo: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a poner una hora hipotética. Hagamos de cuenta de que Jesús y el centurión se encontraron a las 9 de la mañana. Y el centurión le dice a Jesús: tengo a un siervo que está en casa, que está postrado en casa y está siendo atormentado. Quiero que tú vayas, quiero que tú le sanes. Y Jesús le dice: yo iré. Y cuando el centurión escucha esas palabras, le dice: no soy digno que entres bajo mi techo. Pero el centurión le dice: pero yo creo en el poder de la autoridad de la palabra. Y Jesús le dice: conforme creíste te sea hecho. ¿Qué hora dijimos que se habían encontrado? 9 de la mañana. Ahora este es el punto. A las 9 Jesús y el centurión se encontraron y tuvieron esta conversación. Y Jesús declaró una palabra a la distancia. Y cuando el centurión llegó a su casa y se encuentra con el criado y lo va a buscar a su lecho en donde se mantenía postrado, no lo encontró y lo comienza a buscar por toda su casa. Dice: no han visto a mi siervo, el que era paralítico. Y los demás dicen: no, está afuera, está alegre, está saltando porque fue sano. ¿Cómo que fue sano? Sí, fue sano. ¿Y a qué hora fue sano? ¿A qué hora fue que le respondieron? Le dijeron: a las 9 de la mañana algo pasó. A las 9 de la mañana él estaba en su cama, pero a las 9 de la mañana algo le pasó y aquel paralítico quedó totalmente sano. Cuando creemos en el poder de la palabra, esta palabra puede cambiar el destino de una persona. Ahora no tenemos la oportunidad y la libertad de poder ir a una casa y poder orar. Ahora no tenemos la libertad de poder entrar a un hospital e ir a orar. Ahora no tenemos la oportunidad de que alguien nos diga: estoy enfermo, puedes venir a mi casa, porque nos han impedido que vayamos a las casas a orar. Pero cielos abiertos, iglesia de Cristo, eso para nosotros no es una limitante, porque aquí el centurión nos da una lección extraordinaria. Lo que el centurión le dice a Jesús, creyendo por el poder de la palabra, es extraordinario. El centurión estaba poniendo las bases para lo que hoy nosotros necesitamos hacer. Así que el tiempo de estar esperando a que abran las ciudades, el tiempo de estar esperando a que abran nuestra nación, el tiempo de estar esperando a que abran nuestras iglesias, ya no llegó. Ya el tiempo ya no es para estarlo esperando. Hay que comenzar a actuar. Hay que comenzar a actuar. Todos ustedes, como miembros de Cielos Abiertos, saben que el último domingo que tuvimos la oportunidad de reunirnos aquí estuvimos todos presencialmente. El siguiente servicio era día miércoles. Y desde ese día miércoles hasta la fecha no hemos dejado de predicar el evangelio y de enviar una palabra a la distancia, porque creemos en el poder que tiene esa palabra a la distancia, porque no tiene límites con el espacio y el tiempo, y esa palabra puede cambiar el destino de una persona. Quiero hablarles ahora a todos aquellos que están ahí en casa y que quizá en algún momento tienes a alguien, porque esta es una palabra que Dios me dio para ti. Tienes a alguien que tienes meses de no poderle visitar, solo le has llamado. Quisieras estar con él ahora, pero no puedes estar. O quizá tienes algún familiar que está en un hospital y tú quisieras estar a la par de él o de ella, pero no puedes estar. No te entristezcas más, ni pienses: ojalá me dejaran entrar a donde está.
Porque tú tienes la herramienta más poderosa sobre todo el universo, que es la palabra de Dios. Quiero desafiarte en el nombre de Jesús para que al finalizar esta conferencia tomes el teléfono, hagas una videoconferencia y le declares una palabra. Si está enfermo, quiero que le declares Isaías 53 y que le digas: te estoy llamando porque Dios me dijo que te llamara. Y declaro sobre todo tu cuerpo: Cristo llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados. Si conoces a alguien que está pasando un tiempo económico difícil, quiero que le llames y quiero que le digas: escrito está, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si conoces a alguien que está atribulado, si conoces a alguien que está angustiado, quiero que le llames y le declares esta palabra. Y quiero que le digas: Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y cuando tú declares esa palabra, te sucederá el milagro de Josué. Lo que tú declares a la distancia, sucederá. Y esa palabra cambiará el destino de alguna persona. Quiero pedirte que ahí en casa, por favor, coloques el dispositivo donde estás viendo esta transmisión en un lugar donde no estorbe tus manos. Porque Dios quiere hacer algo poderoso contigo esta noche. Dios quiere y desea tocar tu espíritu, tocar tu alma, tocar tu cuerpo y tu ser. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y ahí en casa te dejes ministrar por la hermosa persona del Espíritu Santo. Deja que su presencia llene el lugar en donde estás. Tu sala, tu habitación, tu oficina, tu vehículo, en donde quiera que vayas y estés escuchando esta palabra. Deja que el precioso Espíritu Santo venga y repose sobre ti. Porque al finalizar esta conferencia, vas a tomar el teléfono, vas a hacer una llamada o una videoconferencia y vas a declararle una palabra a alguien que la necesita, porque esa palabra puede cambiar su destino. La palabra que tú declares. Y no quiero finalizar sin antes hacerle la invitación a todos aquellos que quizá nunca le han entregado su corazón a Jesús. Hoy quiero invitarte para que le puedas entregar tu corazón a Jesús. Predicador, ¿cómo se le entrega el corazón a Jesús? Se le entrega por la fe, creyendo en Él y en su palabra. Y la invitación también va para todos aquellos que en algún momento se alejaron de Él y que ahora quieren volver a casa. Yo quiero invitarte, si tú deseas entregarle tu corazón a Jesús por primera vez o deseas volver a casa para hacer tus votos, quiero que hagas conmigo esta oración. Quiero que le digas: Padre Dios, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que me alejé de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, límpiame, purifícame y santifícame. Séllame con tu hermoso Espíritu Santo. Hoy, por voluntad propia, abro las puertas de mi corazón. Entra a morar en Él. A partir de este día, tú serás mi Padre y yo seré tu Hijo. Si hoy muriera, sé que iría contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por todos ustedes que están ahí en casa. Queremos declarar una palabra a la distancia, creyendo al igual que el centurión. La palabra de Dios no tiene problemas, no tiene límites con el tiempo y el espacio. Esa palabra es poderosa y llega ahora a tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todo tu pueblo, cada uno de ellos que ahora están en casa. A todos aquellos a quienes les has hablado que llegó el momento de salir del estado anímico en el que estaban, de salir del estado estático en el que estaban. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos una
palabra sobre cada uno de ellos. Y te recordamos, el Señor es tu pastor. Y si Él es tu pastor, nada, absolutamente nada, te faltará. Declaramos esta palabra y recibirán poder, porque vas a necesitar poder para hacer esas llamadas que Dios te ha pedido hacer hoy. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Reciban ese poder ahora en el nombre de Jesús. Y hablo a todos esos cuerpos enfermos, músculos, arterias, venas, células, huesos, en el nombre de Jesús. Porque escrito está en Isaías 53, Cristo llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados. Declaro ahora sobre esos cuerpos enfermos sanidad en el nombre de Jesús. Y Espíritu de Dios, ministra tu shalom sobre todo tu pueblo, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones irreprensibles hasta la venida de Cristo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.